Historia de la Iglesia, parte 19. El reavivamiento. Las Escrituras presentan un gran reavivamiento y un despertar religioso mundial en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, versículo 1, con las siguientes palabras: y después de estas cosas vi a otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. De esta manera es como la palabra del Señor presenta que todo el mundo despertará precisamente antes de que llegue el final de todas las cosas. La mensajera del Señor había escrito con relación a esto: me he sentido profundamente impresionada por las escenas que recientemente han pasado ante mí en horas de la noche. Parecía un gran movimiento, un reavivamiento. Se producía en muchos lugares. Nuestros hermanos estrechaban filas en respuesta al llamado. Hermanos míos, el Señor nos está hablando. ¿No escucharemos su voz? ¿No acondicionaremos nuestras lámparas y actuaremos como hombres que están esperando a que su Señor venga? Estas palabras de la mensajera del Señor dicen claramente que es necesario que tenga que haber un reavivamiento dentro del pueblo del Señor. Y ella compara este asunto con el momento en que las vírgenes despiertan para aderezar sus lámparas para el regreso del esposo que tendría que venir para las bodas. En el libro de San Mateo, en el capítulo 25, en la parábola de las 10 vírgenes, precisamente Jesucristo presentó el momento cuando todo su pueblo tendría que despertar. Y aquí dice cuál era la forma en que el pueblo despertaría, cómo se daría este reavivamiento dentro de las filas de los creyentes de la verdad. San Mateo capítulo 25, versículo 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. La parábola nos presenta claramente los hechos que van a ocurrir precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Por eso es que Cristo dijo en San Mateo 25:13: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Cristo comparó la llegada del esposo en esta parábola de las 10 vírgenes con su segunda venida. Y dice que cuando estas vírgenes salieron a esperar al esposo, por un tiempo tardó. Pero luego dice que mientras tardaba el esposo, estas 10 vírgenes se durmieron y despertaron a la medianoche, cuando se oyó un clamor, versículo 6. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí que el esposo viene salida a recibirle. Una vez que fue dado este clamor, que anunciaba ya la llegada del esposo, algo ocurrió con las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes en este capítulo representan al pueblo del Señor. El apóstol Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 11, y en el versículo 2, hablando acerca de quiénes son las vírgenes, dice lo siguiente: pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura para Cristo. De manera que entonces, las vírgenes representan a la iglesia de Dios, y Jesucristo representa aquí al esposo. Ellas salen a esperar a este esposo, que es Jesucristo, precisamente al atardecer de la historia. Pero Jesucristo demora hasta la medianoche, y a la medianoche se oye el clamor de que ya viene el esposo y que es tiempo de salir a recibirle. Ahora bien, siendo así la situación, nosotros necesitamos descubrir qué hora era la medianoche. De acuerdo con eso, podremos saber en qué momento tendría que darse este despertar religioso mundial. Pero nótese claramente que aquí hay algo importante: que el reavivamiento del pueblo del Señor es gracias al mensaje que anuncia la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pueden haber existido muchos reavivamientos en la historia, pero para los últimos días el gran reavivamiento que tendría que darse solo estaría relacionado con el mensaje de la segunda venida de Cristo, con el juicio final. Dice la mensajera del Señor en el libro El conflicto de los siglos, página 404. En la profecía del primer mensaje angelical, en el capítulo 14 del Apocalipsis, se predice un gran despertamiento religioso, bajo la influencia de la proclamación de la próxima venida de Cristo. Se ve un ángel volando en medio del cielo teniendo un evangelio eterno que anunciara a los que habitan sobre la tierra, a cada nación, tribu, lengua y pueblo. A gran voz proclama el mensaje: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mismo mensaje revela el tiempo en que este movimiento debía realizarse. Se dice que forma parte del evangelio eterno y que anuncia el principio del juicio. El mensaje de salvación ha sido predicado en todos los siglos, pero este mensaje es parte del evangelio que solo podía ser proclamado en los últimos días
pues solo entonces podía ser verdad que la hora del juicio había llegado. Un mensaje relativo al juicio basado en el cumplimiento de estas profecías no podía ser proclamado antes de que llegásemos a aquel tiempo. Era evidente que para que este mensaje tuviera que ser proclamado, tendría que llegar el tiempo de la hora del juicio, ya que este mensaje sería el que despertaría al mundo entero. Este mensaje está registrado en los mensajes de Apocalipsis capítulo 14, los llamados mensajes de los tres ángeles. Para poder saber en qué tiempo había que proclamar este mensaje acerca de la segunda venida de Cristo, pues no se lo puede proclamar alegremente, no se puede decir simplemente Cristo ya viene. Esto lo han dicho a través de todos los tiempos. A fin de poder estar seguros de que Cristo viene, solo hay una manera de poder saberlo: a través del estudio de las profecías. Las profecías indican claramente el tiempo cuando Cristo debe aparecer por segunda vez. Así como anunciaban la primera venida de Cristo para un tiempo determinado, así también las señales del fin nos anuncian el tiempo determinado cuando Cristo tendrá que volver por segunda vez y cuando tenga que darse este reavivamiento. Para que esto pudiera ser realidad, era necesario tener que estudiar las profecías directamente del Apocalipsis y Daniel, que serían las principales que darían como resultado el reavivamiento dentro de la iglesia. La mensajera del Señor escribió acerca de esto: La fe por la cual vivo, página 113 y 114. Cuando como pueblo comprendamos lo que este libro significa para nosotros, Apocalipsis, se advertirá un gran reavivamiento en nuestras filas. Del estudio del Apocalipsis se entenderá sin lugar a dudas una cosa: la íntima y firme relación que existe entre Dios y su pueblo. Nótese las palabras de la mensajera del Señor: se advertirá un gran reavivamiento. De manera que dentro de la iglesia solamente podrá haber un gran reavivamiento cuando se proclame el mensaje de Apocalipsis. Todas las profecías del Apocalipsis solamente tienen que ver directamente con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La mensajera del Señor vio el tiempo cuando este gran reavivamiento se realizaría dentro de las filas del pueblo del Señor. Escribió ella: Me he sentido profundamente impresionada por las escenas que recientemente han pasado ante mí en las horas de la noche. Parecía un gran movimiento, un reavivamiento se producía en muchos lugares. Dios nos cuida, página 251. Este gran reavivamiento debía ser el resultado, según la mensajera del Señor, del estudio del libro del Apocalipsis, de todas las profecías. Ella entonces llamó la atención a nuestro pueblo para que tuviera que hacer esta preparación rápida, para que este reavivamiento se pudiera dar con toda su magnitud. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades, escribió ella, es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. Mientras la gente esté tan destituida del Espíritu Santo de Dios, no puede apreciar la predicación de la palabra. Pero cuando el poder del Espíritu toca su corazón, entonces no quedarán sin efecto los discursos presentados. ¿Estamos atentos a la obra que se realiza en el santuario celestial? ¿O estamos esperando que algún poder apremiante venga a la iglesia antes de que nos despertemos? ¿Esperamos ver que se reavive toda la iglesia? Ese tiempo nunca llegará. Hay personas en la iglesia que no están convertidas y que no se unirán a la oración ferviente y eficaz. Debemos hacer la obra individualmente. Debemos orar más y hablar menos. La mensajera del Señor es clara en cuanto a esto. La iglesia necesita un gran reavivamiento y procurarlo debe de ser la más urgente de nuestras necesidades. Tendremos que apresurarnos para que este reavivamiento se realice. Pero al hacerlo, debemos recordar una cosa: no todos despertarán dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque en la profecía se indica claramente que hay una parte de la iglesia que en lugar de estar lista y preparada para esta obra, se opondrá a ella. Dirá que este reavivamiento es toda una falsedad. Por eso no debemos esperar a que toda la iglesia se despierte queriendo estudiar las profecías de Daniel y el Apocalipsis. Habrá una gran porción dentro de la iglesia que dirá, como el siervo malo e imprudente: mi Señor se tarda en venir. Las vírgenes prudentes se caracterizan porque esperan al esposo, tienen sus lámparas encendidas, están listas para cualquier momento. Pero el hombre malo y negligente, el siervo que no es correcto ni justo, que come y bebe con los borrachos y vive en diversiones y placeres, de él se dice, San Mateo capítulo 24 versículo 48, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor se tarda en venir,
Así que entonces, una de las características del siervo malo, de la virgen imprudente, es que declara que el Señor tarda en venir. No se burla de su segunda venida, tampoco dice que Cristo no va a venir, simple y llanamente declara que el Señor se tarda en venir. Y bajo estas palabras, ¿qué hace? Versículo 49. Comenzaré a herir a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Para remate, este falso siervo, que debería de estar proclamando la segunda venida de Cristo, en lugar de decir mi Señor se tarda todavía en venir, todavía no va a ser el momento, no hay que desesperarse, cuidado que nos chasqueemos otra vez, dice la palabra de Dios que este siervo malo y negligente llega hasta el punto de emborracharse y beber y comer con los malos de la tierra, por estar declarando mi Señor se tarda en venir. Pero las vírgenes prudentes se caracterizan por ser aquellas que dan el alimento a tiempo, aquellas que están despiertas ante la hora actual y que están listas para la venida de su Señor. Dice la mensajera del Señor aún más: antes de que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un reavivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces, muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado al amor de Dios y de su palabra. Cuando se esté dando este gran reavivamiento dentro del pueblo del Señor, cuando se estén predicando las profecías de Daniel y el Apocalipsis, varios hijos de Dios despertarán, el Espíritu Santo será derramado e inmediatamente saldrán a proclamar el mensaje final para preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Este mensaje está registrado claramente dentro del Apocalipsis capítulo 14. 3 mensajes son los que producen el gran reavivamiento para estos últimos días. El mensaje del primer ángel produjo un despertamiento para la fecha de 1843 y 1844. El mensaje del segundo ángel produjo un fuerte clamor, el clamor de la medianoche, anunciando que habían caído las iglesias que habían rechazado el mensaje del primer ángel. Pero para los últimos días se predice una obra de extensión universal. El mensaje del tercer ángel será proclamado con gran poder. Escribió la mensajera del Señor con respecto a esto: el ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje alumbrará toda la tierra con su gloria. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. El movimiento adventista de 1840-1844 fue una manifestación gloriosa del poder divino. El mensaje del primer ángel fue llevado a todas las extensiones misioneras de la tierra, y algunos países se distinguieron por el mayor interés religioso que se haya visto en país cualquiera desde el tiempo de la Reforma del siglo XVI. Pero todo esto será superado por el poderoso movimiento que ha de desarrollarse bajo la proclamación de la última amonestación del tercer ángel. Conflicto de los siglos, página 669. Cuando el mensaje del segundo ángel nuevamente se una, esta vez con el tercer ángel, al igual que lo hizo con el primero, cuando se dio el clamor de la medianoche, producirá también otro clamor que será llamado el fuerte clamor. Este mensaje está registrado en Apocalipsis capítulo 18. Este será el último mensaje que se le dará al mundo para que la gente pueda despertarse y prepararse para el retorno de su Señor. Las Escrituras también declaran exactamente el tiempo cuando todas estas cosas debían de ocurrir. Jesucristo declaró que Él vendría como ladrón a la medianoche, y las Escrituras enseñan claramente que Jesucristo, el esposo, llegó a la medianoche. Dice el libro de San Mateo capítulo 25 versículo 6. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí que el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y prepararon sus lámparas. De manera que el despertar se desarrollaría cuando todo el mundo, o cuando el pueblo del Señor, escuchara el mensaje de la segunda venida de Cristo, que vendría como ladrón a la medianoche, como el esposo que llegó a la medianoche. ¿Pero qué hora es la medianoche? Las Escrituras también nos dicen exactamente cuándo será la medianoche, qué característica, qué señal identificará precisamente esa hora para que el pueblo del Señor se levante y proclame el mensaje final. Dice la Escritura, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2 y 3. Porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Aquí ya se está hablando de la venida del esposo a la medianoche. Que cuando todos digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. De manera que entonces, este mensaje que anunciaba la medianoche de la historia, según el apóstol Pablo, es cuando todo el mundo esté diciendo paz y seguridad. Exactamente se cumplieron así las profecías
el tercer ángel tenía que ser pronunciado cuando todo el mundo dijera paz y seguridad. ¿Cuándo se cumplió esto? En el año 1945, la Organización de las Naciones Unidas declaró que se estaba levantando para la paz y la seguridad mundial. Pero hasta entonces esa proclamación todavía no había existido con potencia en la Tierra, no era mencionada, a pocos les importaba. Mientras los Estados Unidos se encontraban en la Guerra Fría con la antigua Unión Soviética, este clamor de paz no podía ser realidad. Pero en el año 1990, con la perestroika, cuando cae la antigua Unión Soviética, entonces solo quedan los Estados Unidos de Norteamérica como primera potencia, juntamente con el Vaticano. Entonces, ahora ellos dos tenían el dominio del mundo. Cuando estos dos poderes, el Vaticano, Roma, el Papado, y los Estados Unidos, los protestantes de la apostasía, llegan a quedar, estos deciden hacer una alianza. Y entonces, cuando deciden hacer esta alianza, ambos poderes buscan el proceso de la paz mundial. En 1990, el presidente George Bush de los Estados Unidos, George Bush padre, en este caso, declaró: es una gran idea, es un gran nuevo orden mundial en el que todas las naciones se unen para la paz y la seguridad. Este presidente también declaró que ahora sí era seguro que la paz mundial pudiera hacerse realidad bajo una sola ley mundial. De esta forma, es como con la caída de la antigua Unión Soviética recién podía hablarse acerca de la paz mundial. Pero ojo, algo interesante ocurría para entonces que podría despertar a todo el pueblo del Señor inmediatamente, es decir, a los adventistas del séptimo día que se habían dormido bajo la proclamación del tercer ángel después de 1844, cuando Cristo demoró su venida. La demora los indujo a dormir, pero había algo que los tenía que despertar: el cumplimiento del mensaje del tercer ángel, aquel mensaje que se anunciaba para 1844 en adelante, pero que ahora se haría realidad. El tercer ángel denuncia a la bestia y a su imagen. La bestia representa al papado, la imagen de la bestia representa a los Estados Unidos de Norteamérica protestantes. Y según esta profecía, Rusia no tenía nada que ver la Unión Soviética dentro de la profecía final del tercer ángel. No se le contaba para nada, solo estaba Estados Unidos y el Vaticano. Por lo tanto, cuando en 1990 cae la antigua Unión Soviética y solamente quedan los Estados Unidos con el Vaticano, se cumplió lo que los adventistas habían predicado por tantos años, que solo estos dos poderes quedarían para el final e implantarían la marca de la bestia. Cuando los adventistas del séptimo día, en el año 1990, vieron la caída de Rusia en cuestión de 2 semanas, inmediatamente se dieron cuenta que su mensaje del tercer ángel había sido una gran realidad y que por lo tanto se cumplía por fin la profecía del tercer ángel, y hubo un gran despertamiento, un gran reavivamiento dentro de la iglesia de Dios. Y ahora a este reavivamiento debía de seguirle una gran reforma, porque la reforma le sigue al reavivamiento. Esto lo veremos a continuación.
pase algo, usted se va a volver relegado, amargado y finalmente se va a suicidar. ¿Por qué se mata a la gente? Por eso, porque no conoce para qué está en este mundo, no sabe de dónde viene ni hacia dónde va, y la gente termina diciendo así: el único que me podría ayudar es Dios, pero existía, ni siquiera le ayuda. Le pido, le ruego, me ha visto llorando, suplicando, y todo sigue igual. Ayer estaba muriéndome de hambre, y hoy día todo sigue igual. Nada ha cambiado. ¿Dónde está Dios? Desde pequeñito me han dicho: Dios es amor, Jesús es tu amigo. ¿Dónde está cuando yo lo necesito? ¿Sabe por qué usted viene a esa conclusión? Porque usted no sabe de dónde viene ni hacia